de ella. Les recuerdo que en cualquier momento me pueden parar y preguntar, por favor. Entonces, la disciplina que estudia la medida y la representación de la forma de la Tierra y otros planetas, su orientación en el espacio y su campo de gravedad en un espacio tridimensional que varía con el tiempo. Eso es, ¿verdad? Entonces, estudia las medidas, representación de la forma, no solo de la Tierra, sino que de otros planetas, su orientación en el espacio y su campo de gravedad en un espacio tridimensional que está variando con el tiempo. La geodesia geodinámica vinculada con los estudios tendientes a la descripción cinemática de las placas tectónicas. Y entonces aquí vemos cómo Sudamérica está pegada a África y de centímetro en centímetro en centímetro se despegó. Y Norteamérica también, y entonces antes estábamos todos más unidos y nos fuimos. Australia quedó ahí con sus marsupiales y su fauna tan peculiar. África también. Y entonces nos da una idea de que los movimientos, bueno, lo que decíamos al principio, todo está en movimiento. No hay una parte de la Tierra que esté quieta. Entonces no podemos referir las medidas a la Tierra, sino que hacemos uso de los cuásares, que son las estrellas que están más lejanas. Aquí vemos que Guatemala está atravesada por una línea que dice placa del Caribe y placa de Norteamérica. Y esa línea es el río Motagua. Y en la costa está la placa de Cocos. La placa de Cocos se está metiendo abajo de la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y todo lo que se está metiendo ahí lo está así moliendo y se va para abajo. Y el centro de la Tierra pues es un hornito. ¿Y por qué es un hornito? Porque entra mucha energía a la Tierra y no sale. Y entonces estamos ahorita como un, ¿cómo es que se llama eso? Donde están las flores ahí adentro. Y ahí las plantas, un green garden o, que guarda el calor, ¿verdad? Y entonces ese calor se va al centro de la Tierra al final de cuentas. Los mares, miren el Océano Pacífico tan grandote, se llama WHP, Warm, W de Western Hemisphere Warm Pool, es una piscina calientísima. Y entonces el decadal del Pacífico afecta la temperatura de todo el mundo, de Asia, de Europa, de América. Y aquí donde está Islandia, está aquí arriba en la placa de Norteamérica, en la placa de Eurasia, Islandia, y donde está Lisboa, Lisbon, esta línea, y con Guatemala, dijéramos, entonces forma el TAN, Tropical Atlantic Norte, y su decadal también nos viene a afectar el clima a nosotros. Y como estamos en medio del Mar Caribe, el Golfo, el Atlántico, el Pacífico, es que nosotros tenemos un clima bien variado y bien húmedo. La geodesia espacial estudia, entre otros fenómenos, las variaciones en la rotación y orientación de la Tierra.
Entonces nosotros tenemos una traslación de 365 1/4 días. Entonces que cada 4 años aparece el 29, como este año, creo yo, ¿no? De febrero. Nos trasladamos y los caldeos pensaban de que entonces son 360 días, decían los caldeos, entonces hagamos la circunferencia de 360 grados. Y los que todavía miden con 360 grados, pues están pensando como caldeos. Modernamente ya metimos en goles. La rotación, entonces es la que le da vuelta al eje, pero este eje no está de norte a sur cabal, sino que está 17 grados inclinado. Y entonces eso le viene a dar unas vueltas como de trompo, que a veces está para un lado y a veces para otro, y es lo que le viene a causar las estaciones, las 4 estaciones, y la nutación también. Entonces, todo esto pasa también porque la luna que baila con la tierra, entonces también hace para que pase esto de la nutación. Y la luna cada año se retira 5 centímetros, hasta que va a llegar un año en que se va a independizar y va a variar todo el clima. Entonces la geodesia física trabaja con gravimetría en determinación de la figura de la Tierra. ¿Y qué quiere decir gravimetría? Quiere decir que es el estudio de la gravedad, el metro de la gravedad, cuánto pesamos. ¿Y pesamos todos lo mismo en todo Guatemala? No. En la finca Los Tarros, que está en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, es el lugar más pesado o con más atracción al centro de la Tierra. ¿Por qué es eso? Porque de plano, que abajo de haber hierro y una gran cantidad de materiales que lo están atrayendo a uno, y en otros lugares no. ¿Cómo envejecemos? Entonces, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, que de la bomba atómica, el que dice, locura es hacer lo mismo todos los días y que no cambiemos. Su tesis también era de que si uno vive más alto, entonces envejece más rápido. O sea que si hay un edificio de 30 pisos y uno vive en el segundo, entonces uno no envejece tan rápido, pero que vive en el 22 o el 30 o el 50, envejece más rápido. Todo tiene que ver con la gravimetría. Y entonces también el que vive a nivel del mar, dicen que la vida es más sabrosa, y porque ahí está a nivel cero, hay más presión, hasta los motores funcionan mejor que en lo alto, ¿verdad? La geodesia geométrica, entonces aquí tenemos las coordenadas, el ecuador, el polo, el meridiano de Greenwich está en el 0, y nosotros por dónde andamos, por 90, ¿no? Llamada también geodesia matemática, que involucra los cálculos para obtener posiciones de puntos con una alta exactitud, ¿verdad? Por supuesto que aquí estamos viendo el mundo como una pelota esférica bien chilera, pero no es así. La forma de la Tierra, el concepto de tierra esférica data de la filosofía griega antigua de alrededor del siglo VI a.C., pero permaneció como materia de especulación filosófica hasta el siglo III a.C.
cuando la astronomía helenística estableció la esfericidad de la Tierra como un hecho cierto, gracias sobre todo a la medición empírica de Eratóstenes. Entonces ya desde antes se sabía que la Tierra era redonda. Y los portugueses eran los grandes navegantes que se iban a echar la vuelta por África, llegaban al Cuerno de India y llegaban a la China a comprar cosas y regresaban. Y la tesis de Cristóbal Colón era: yo puedo llegar ahí manteniendo un rumbo fijo y voy a llegar a China y a la India por otro camino. Pero él pensaba que era más chiquita la Tierra. Entonces, cuando él tocó tierra en el Caribe, pensó que era la China, y no era así, ¿verdad? Ella baboseó. La forma de la Tierra, tierra esférica, el centro de la Tierra, y entonces ahí está Alejandría, la vista local, y todo eso fue lo que sirvió para demostrar de que la Tierra era esférica, y se medía en términos de estadios, como ellos tenían sus competencias olímpicas, entonces no tenían el metro, con eso era que medían. La forma de la Tierra, el geoide, se denomina geoide del griego huella, tierra, y ellos forma, apariencia, por lo que significaría forma que tiene la Tierra, al cuerpo definido por la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. Quiere decir que todos los puntos tendrían una misma aceleración de la gravedad terrestre. Esa superficie es lo que quiere decir equipotencial. Pero la forma de la Tierra no es uniforme, sino que parece como cuando nosotros doblamos un papel periódico con la mano y lo tiramos a la basura, entonces queda en unos lugares más arrugados que otros. Y esa es la forma de la Tierra. Entonces, el elipsoide, la forma de la Tierra, seguimos con los estudios de la forma de la Tierra. El elipsoide, la Tierra no es una esfera perfecta, es achatada en los polos y se ensancha hacia el ecuador, y en este ensanchamiento no se produce de una manera uniforme, es irregular. El elipsoide es una forma matemática. Entonces, tengo aquí un oblongo, que es como una pelota de fútbol americano, y un oblato, que también es un elipsoide, pero más achatado. Entonces, no es ni oblongo ni oblato, sino que es el esferoide. Y la forma de la Tierra es el resultado de hacer girar una elipse alrededor de su eje menor. Este hecho genera una superficie simétrica con respecto al eje polar. Y el ecuador, matemáticamente, un elipsoide se puede definir considerando un parámetro para la forma y otro para el tamaño. Entonces se recuerdan de que habían proyecciones que guardaban la línea, otros guardaban el área, otros guardaban la forma, y cada proyección es diferente. Entonces tenemos el elipsoide, el geoide y la esfera terrestre. Entonces aquí tenemos los parámetros. A es el semieje mayor, y el B el semieje menor, y el O el origen, ¿verdad? Y tenemos algunas formulitas aquí, partiendo de que se conocen los valores de los semiejes A y B. Se puede determinar otras cantidades frecuentemente usadas en los cálculos geodésicos.
que es para determinar las formas del elipsoide. Y tenemos la F, la E' y la C. F es el achatamiento. E es la primera excentricidad y la prima es la segunda excentricidad. Y C es el radio de curvatura polar. Al tener el elipsoide doble curvatura, es importante también conocer las relaciones matemáticas que permiten el cálculo del radio de la elipse, meridiana M, y el radio de curvatura del primer vertical N. Entonces, no sé si ya se marearon de tanta cuestión, pero antes que no tenían nada que hacer, pues estaba hablando que lo estudiaran. Ahora ya lo tenemos todo sistematizado. Entonces, aquí principales parámetros geométricos para 4 de los elipsoides más conocidos y utilizados. Entonces, los planos del siglo pasado, para la Segunda Guerra Mundial, los mapas utilizaban el elipsoide de Clark, que estuvo definido en 1866, y también después de la Segunda Guerra Mundial, pero que no estaba todo sistematizado electrónicamente, se utilizaba el internacional. Después ya se vino ya GPS, y entonces se empezó a utilizar el GRS-80, y mediante una convención de todo el mundo, entonces el WGS-84. Esto es como nosotros nos damos cuenta de que los celulares, y si ponemos todos nuestros celulares en una mesa, todos son diferentes. El mío tiene como 6 años y es un frijolón, pero todavía sirve y todavía ahí lo tengo. Y así cada uno de ustedes tendrá diferente marca, diferente estilo, diferente costo, pero lo que es común es que la frecuencia y todo está hecho para que haya conectividad entre todos los celulares, para que haya comercio, para que se puedan comunicar y mover el mundo para adelante. Entonces, antes, hace unos 40 años, cada marca tenía su propio equipo que utilizaba y no era nada compatible. O sea que si yo compraba una Macintosh de la manzanita, y tenía que comprar impresora Macintosh y ratón Macintosh, en cambio ahora compran cualquier ratón y cualquiera le hace a cualquiera por cualquiera. Entonces, a esa globalización responde también el WGS-84. Y entonces tenemos aquí sus parámetros, ¿verdad? Entonces, el del GRS-80 y WGS-84, vemos que la A es prácticamente la misma, y la B bien, pero de ahí ya vienen algunas variaciones en los achatamientos y en la elíptica de todo, que se supone que es el que más cabe en todo el mundo, su elipsoide, dentro del globo terráqueo, el WGS-84. Entonces, el datum es una cosa que lo van a estar viendo a cada rato. ¿Y cuál es el datum? El datum quiere decir fecha, pero aquí es el punto tangente al elipsoide y al geoide. Entonces, el punto que es tangente al elipsoide y al geoide se llama datum, donde ambos son coincidentes. Es un conjunto de mediciones que definen la orientación de un elipsoide determinado en la superficie terrestre. ¿Y qué es lo que pasa? Que ustedes
cada vez tenemos aquí en lo general el WGS 84, pero si yo tengo una hidroeléctrica Chixoy, por ejemplo, entonces yo hago un estudio del área, de cómo está ahí la tierra y todo, y trato de hacer que el ipsoide y el geoide compartan la mayor parte del área del proyecto donde yo voy a ejecutar esa hidroeléctrica. De ahí todo lo que queda afuera, que me importa, pero lo que está dentro tiene que ser lo más aproximadamente posible la realidad y estamos particularizando ese pedacito de tierra, ¿verdad? Con un elipsoide y un geoide único solo para eso. Esos son los estudios de la geodesia. El datum global se define con 4 parámetros que persiguen los mismos fines, que son el semieje mayor del elipsoide A, la constante de gravitación Gm, el coeficiente de la forma dinámica J2 y la velocidad angular de la Tierra. Entonces, fíjense que de todo lo que estamos viendo, lo más importante es tener el concepto de qué es lo que es. Pero aquí estos conceptos los tenemos que saber para saber cambiarnos de UTM a GTM y a las diferentes elipsoides y datum, lo que sea, para no ir tan lejos. El ARSU, como era tan especial y se la llevaba el finado presidente, el finado alcalde, que le dio el ataque al corazón el año pasado, jugando golf, el Álvaro Arzú, y se la llevaba de criollo, y por eso era que arrullaba la S, y que la S, y que la S, porque él era criollo, pero fue el último criollo que murió, si es que era. Entonces, cuando yo era niño, todos los abuelos y la gente de ese tiempo, todos querían ser criollos y todos hablaban así con la S. Y no, entonces el alcalde Arzú tiene su propio sistema de coordenadas y su propio elipsoide, geoide y todo lo demás para diferenciarse de todo el mundo. Y entonces la friega ahora porque estamos todos en Guatemala y hacemos un GTM y todo, y en la parte. Y la ley dice que no, que tiene que ser el GTM y él aparte. Y nadie le dijo nada, primero se murió y ahorita heredaron ese sistema y ese es el de la MUNI. Entonces, si quieren utilizar el de la MUNI, tienen que saber todos estos parámetros, entonces tienen que saber qué es un dato, tienen que saber qué es una A, una B, una F, una M, una N, la E', la C, y esto es lo que tienen que saber para estarse cambiando de marco de referencia y para poder programar los celulares, decía yo, los GPS, esos manuales, Greenway y todos esos. Entonces, para sacar buenas medidas. Y el datum local es alinear su esferoide para que se ajuste estrechamente a la superficie de la Tierra en un área determinada. Vamos con el tiempo. Ya, ya vamos a terminar. El origen del sistema de coordenadas de un datum local no se encuentra en el centro de la Tierra. Y entonces aquí miramos cómo está un huevo dentro del otro huevo. Y tenemos el rojo, el celeste y el negro. Y entonces
Sistema de coordenadas geográficas locales, es el rojo, el azul, Earth Centered Geographic Coordinate System, sistema de coordenadas geográficas centrado al eje de la Tierra, y entonces el rojo, el local NAD 27, que es el datum. El NAD no lo tenemos aquí, ¿no? Entonces el NAD dice que es un datum, que es el datum que está aquí. Y hay como también 2 o 3 datum que son los más utilizados. De ahí hay millones de esferoides y de todo lo que sea, y de proyecciones más, y de muchas cosas. Entonces, saber bien cuáles son los parámetros a utilizar para poder comprender un sistema con otro. El datum horizontal es un modelo matemático de la Tierra que se usa para calcular las coordenadas geográficas de puntos. Y el vertical se utiliza para medir las elevaciones de los puntos en el nivel del mar, considerando como un cero altimétrico. Los hay de 3 clases. Datum tidal, inglés de marea, con base en los niveles del mar. Recuerden que el mar no está estático, lo jala y lo chupa la luna, y entonces está hasta arriba y está hasta abajo. Datum gravimétrico, basado en un geoide, lo que pesa o jala la Tierra, la aceleración. Y el dato geodésico, basado en los mismos modelos de elipsoide de la Tierra que se utiliza para el cálculo de puntos de referencias horizontales. Entonces, eso es lo que tenemos que tener chequeado, la teoría, antes de empezar a hacer ejercicios de cambiar de un sistema, de migrar de un sistema a otro para saber de qué estamos hablando. ¿Verdad? Las mareas, cuando les pidan chequear la marea más baja y la marea más alta en el mar, no vayan a ir al mar y tratarla de medir ahí, se tienen que ir al estero, o sea, al canal de Chiquimulía, le llaman aquí al estero, y en el canal refleja la marea su altura, entonces tienen que estar ahí unos 2 o 3 días midiendo dónde está el nivel del agua, hasta cuándo bajó, hasta cuánto subió y cuál es el promedio, y entonces ahí tienes el datum tidal. Y entonces cada una de estas parámetros son los que tienen que tener claros, como el agua de mayo, para que podamos seguir en una próxima clase, entrarle a hacer los cambios de sistema. Y entonces esto fue todo por el día de hoy. Y pregunto que si tienen alguna duda. De todos modos, vamos a subir las presentaciones y se las vamos a pasar. Y miren, se me olvidó grabar la clase. No sé si alguien la grabó. Como no podía entrar, bueno, no hay grabación. Pero siempre acuérdenme. Sí, se está grabando, ingeniero. ¿Sí se está grabando? Ah, Sí. Sí. Entonces, gracias al que la haya puesto a grabar. Y entonces eso es, y se me cuidan mucho del COVID, porque ya vieron que se fue este ingeniero que pasaba chequeando quién estuviera dando las clases. Godínez.
patojo, así como ustedes. Y se fueron otros dos profesionales de la universidad y entonces hay gente enferma. El auxiliar que estaba antes de ustedes parece que también está enfermo. Y en topografía de campo tenemos como 4 muchachos, una muchacha y 2 o 3 muchachos. Y pues no es ningún chiste. Y entonces mañana mejor hacen sus tareas y estudian bastante. Y así contribuyen a cuidar a sus familias. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan recibido en sus casas y nos miramos hasta el próximo día miércoles, por favor. Y entonces me despido con un codazo ahí con ustedes y hasta la vista, miércoles. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Inge, gracias. Igualmente.